tardes, mis estimados estudiantes del curso de Física 2. Vamos a continuar la tarde de hoy con la primera parte del módulo 2. Recuerde que este módulo 2 lo fraccionamos en dos evaluaciones. Y en realidad, pues, a diferencia del módulo 1, que fue un poquito, digamos, extenso, este módulo 2 es un poquito más corto. Porque no es, vamos a trabajar lo que es capacitancia y parámetros eléctricos, ¿sí? Por lo menos para lo que vamos a abarcar en este modo son conceptos de capacitancia y capacitor, capacidad en función de la carga y el potencial, y capacidad según la geometría del capacitor, dieléctricos, energía almacenada en los capacitores y trabajo en los capacitores, ¿no? Entonces, les aclaro que a manera de introducción, ¿sí? Marcelo, esto se puede ampliar un poquito más aquí. Perdón, un poquito menos aquí. A manera de introducción, la capacitancia, vamos a resumir un poquito para no hacer la clase tan larga. Aquí hay una teoría, dice si un conductor eléctrico aislado lo cargamos con una carga Q, adquiere un potencial B y estas dos magnitudes están relacionadas por la fórmula K es igual a Q entre D, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando yo tenga esto ya de esta manera, ¿sí? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a ocurrir que vamos a ver algunas demostraciones, pero no lo vamos a hacer por motivo de tiempo, que la capacitancia se va a definir, ¿sí? Partiendo de que yo el voltaje lo puedo definir como K entre Q por D, que esto tenía que ver con potencial eléctrico. Pero partiendo de ahí y haciendo unas deducciones, podemos llegar a que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, donde C es la capacitancia eléctrica del conductor, Q es la carga y B es el potencial eléctrico como tal. Posteriormente a eso vamos a tener algunas unidades que por lo menos en el MKS, la unidad de la capacitancia van a estar dadas por lo que son los faradios. En el CGS son los faradios, pero generalmente la vamos a trabajar en faradios, ¿sí? Y visto ya la fórmula de capacitancia sencilla, que es C igual a Q entre B, repito, aquí hay una teoría, pero por motivos de factor tiempo, vamos a resumirla. Entonces lo que me interesa es esta fórmula, que la capacitancia se define como la carga entre el potencial eléctrico, ¿correcto? Ahora bien, ya muchachos. Ajá, ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Definimos que vamos a trabajar en el MKS. Si trabajamos en el MKS, la capacitancia son los faradios, la carga viene en Coulomb y el voltaje o la diferencia de potencial viene en voltios. ¿Ok? ¿Qué ocurre ahora? Fíjense una cosa, ¿qué va a ocurrir? Vamos a analizar ahora la capacitancia en lo que es la capacitancia aplicada según su geometría, que es parte de estudio de los que ya nombré. Según su geometría podemos ver capacidad en un conductor esférico, que la vamos a definir como el radio entre la constante K, ¿sí? Entre la constante K, que es la misma que hemos trabajado nosotros para la ley de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿verdad? Sobre Coulomb al cuadrado. Ok, entonces la fórmula de este problema va a ser radio de la esfera entre la constante K. Ok, entonces por lo menos aquí tenemos un problemita. Ya vamos a ver si por aquí hay un problemita. Aquí hay un problemita. Dice, supongamos que a mí me viene el radio de la esfera, ¿verdad? Me viene el radio de la esfera, que en este caso es, vamos a ver dónde está el enunciado de este problema. No lo veo. Dice, bueno, un ejemplito aquí. La capacidad de este dispositivo, de esa esfera es un faradio. La constante que la tenemos que saber de memoria, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre el Coulomb. Y para este problema nos piden despejar el radio. ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula de capacidad de un conductor esférico y decimos que K es igual a R entre K. Entonces, como me piden el radio, va a ser K por C.
Entonces, esa acá es 9 por 10 a la 9 newton sobre metro al cuadrado sobre coulomb por un faradio. Me dan 9 por 10 a la 9, ¿qué? Metros, ¿ok? Entonces la respuesta aquí, como es muy extensa, la puedo expresar 9 por 10 a la 9 metros, vendría siendo 9 millones, aquí no es kilómetros, sino de metros. 9 kilómetros, 9 millones de metros, ¿ok? Por acá tenemos también otro problema, ¿sí? Tenemos otro problema. Aquí, bueno, aquí también cometieron el mismo error, ¿no? Porque en realidad el cálculo de ese radio me dio 9 por 10 a la 9 metros. Si lo llevamos a kilómetros, dimos 9 exponente 9 entre 1000, ¿no? Ah, no, perdón. Sí está bien, corrijo lo dicho. Disculpen, muchachos, es que aquí es 9 exponente 9. 9 exponente 9, corrijo, son 900 millones de metros. O sea que sí está bien como está aquí en el libro. 9 exponente 9 son 900 millones de metros. Llevados a kilómetros, lo dimos entre 1000 y nos da 9 millones de kilómetros. ¿Correcto? 9 millones de kilómetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir entonces? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Para un segundo problema tenemos que el radio vale 6 por 3, 6.370 por 10 a la 3 metros. La constante vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb. Y aquí nos piden la capacitancia para este problema. Entonces, bueno, es sencillamente aplicar la fórmula de un capacitor esférico, que es el radio entre la constante. El radio tiene que estar en metros. En este caso es 6.370 por 10 a la 3 metros, entre la capacitancia, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Cuando hacemos esta relación o cocientes, nos da 707,77 por 10 a la menos 6 faradio. ¿Ok? Entonces, fíjate que no son problemas difíciles, simplemente aplicar la formulita, estar pendientes con las unidades. Fíjate que si, como el problema anterior que lo corregí, no eran 9 millones de metros, sino eran 900 millones de metros, pero para representarlo un poquito, digamos, mejor, en una unidad más grande, entonces lo llevo a kilómetros y puedo decir que eso es equivalente a 9 millones de kilómetros. Y en este que estaba súper sencillo, es aplicar la formulita. Si a veces nos piden el radio, pues despejamos el radio. Si nos piden la capacitancia, es directa. Ahora, fíjate que vamos a hablar un poquito de lo que son condensadores, ¿sí? Y aquí hay una teoría que se la dejo para que la lean ustedes. Y los condensadores generalmente son aquellos que se dan entre placas, que tienen placas paralelas, ¿no? Por decir, en la vida real, los condensadores tienen muchas aplicaciones en la parte electrónica, por lo menos los que dan por ingeniería en computación. Los condensadores se utilizan para estabilizar lo que es la línea de corriente continua a corriente directa a corriente continua, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que hace un condensador, un capacitor en este caso? Hace que ese rizo se convierta en una línea de corriente continua. Entonces, tienen gran aplicaciones en la electrónica, muchísima aplicación. Bueno, visto aquí esta teoría, que la dejo también para que la lean un poquito, vamos a definir lo que me interesa. Aquí me interesa definir la fórmula de un capacitor o la capacidad de un condensador, perdón, vamos a definir la capacidad de un condensador en función de la diferencia de potencial. Fíjate que esta fórmula va a ser la carga entre la diferencia de potencial dado entre dos puntos. Fíjate que S es la capacidad del condensador, que es Q es la capacidad de la armadura, ¿sí? Y AB es la diferencia potencial entre las armaduras. Fíjate que ya llevamos dos fórmulas, una donde definíamos que la capacidad es R entre K, perdón, tres fórmulas. La que está en función de la carga y el voltaje, capacidad eléctrica del condensador. La que está en función de la geometría de un conductor esférico. Y también, ahora llevamos otra que es la capacidad de un condensador, porque aquí comenzamos a hablar de condensadores, que está en función de la carga y de la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener, aquí hay unas deducciones como tal, y ahorita le damos al resumen de la fórmula.
vamos a tener que la energía acumulada en un, el campo, la intensidad de campo eléctrico, corrijo, acumulada de un condensador va a ser la carga entre la superficie por el subcero. Ya vamos a ver quién es el subcero. Y que de aquí también puedo definir que la diferencia de potencial va a ser la carga por la distancia que separa las placas entre la superficie por el subcero. Es decir, que en resumidas cuentas, nosotros vamos a tener, y aquí aparecen otras fórmulas, C es igual a E sub 0 entre la superficie entre las distancias, esta misma que se deduce también, C es igual a 4 pi por K entre D, que esta se deduce de esta, y en general vamos a tener un resumen de fórmulas donde es igual a delta, que es la densidad, perdón, es como un sigma, que es la densidad eléctrica en las láminas entre el subcero, que es la constante dialéctrica de permitibilidad, y vamos a tener la otra E, que es la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, fíjate, para todas estas fórmulas tengo E es igual al sigma entre el subcero, E es igual a la carga entre la superficie por el subcero. La diferencia potencial de A menos B va a ser igual a E por D. La diferencia también de potencial va a estar dada como Q por D entre la superficie por el subcero. También la capacitancia de un condensador va a estar dado entre Q entre la diferencia potencial. La capacidad también va a estar dada como de subcero por C entre D, y C va a ser S entre 4pi por K entre D. Les leo qué significa cada cosa. E significa en la intensidad de campo eléctrico entre las láminas. Sigma, que es un signo como sigma, es la densidad eléctrica de la lámina. Q es la carga eléctrica de cada lámina. C es la superficie común entre las láminas. Estamos hablando de condensadores, entonces siempre los condensadores van a tener dos láminas, o tres o cuatro, pero generalmente trabajamos a manera de ejercicio con dos. B sub A es la diferencia de potencial. D es la distancia que separa las láminas. C es la capacitancia entre las láminas, porque estamos hablando de condensadores. C y K es la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro sobre culón al cuadrado. Y el subcero, que es la constante dialéctrica de permitibilidad, que va a ser igual a 8,9 por 10 a la menos 8,9 por 10 a la menos 12 culón sobre newton por metro al cuadrado. O sea, aquí tenemos un resumen de las formulitas que vamos a utilizar tanto para calcular la capacidad sencilla, la capacidad según la geometría y la capacidad en condensadores. ¿Ok? Entonces, fíjate, esto es parte de la teoría. También vamos a hacer unas deducciones que les invito a leer esta partecita, y voy a aclarar algo de esta parte, sí. Fíjate que por aquí dice algo importante, ¿no? Para esta fórmula. Todas estas fórmulas son válidas solamente cuando el medio que separa las láminas es el aire o el vacío. Porque más adelante, en esta parte, nos vemos que tenemos dieléctricos como el agua, ¿sí? Como el aire, el agua, el vidrio, la madera, la mica, el papel. ¿Vio? Entonces, fíjate que solamente cuando el medio está separado por láminas de aire o el vacío. Si por lo menos ya aquí es agua, todas estas fórmulas se van a multiplicar por una constante K dialéctrica de acuerdo al dialéctrico que nos están dando. Por lo menos si es agua y estoy utilizando esta que está aquí, ¿vio? Entonces yo la voy a multiplicar ¿por quién? Por K. En este caso el agua es 78. Por lo menos si es vidrio, varía desde 4,5 hasta 10. Ahí nos indicarán si es 6,5, 6,7. Si es madera, el K varía desde 2,5 hasta 7,7. Si es mica, varía desde 2,5 hasta 6,6. Si es papel, varía desde 2 hasta 3,5, etc. Entonces, fíjate que esa constante K se va a multiplicar, por lo menos aquí hicimos un ejemplo para esta, por la fórmula, de acuerdo al dialéctrico. Lo único que se va a multiplicar es por la constante del dialéctrico. También vamos a definir lo que es energía almacenada en un capacitor, igual que el trabajo, pero la energía almacenada en un capacitor va a estar, aquí hay unas demostraciones, pero por función tiempo, por factor tiempo, la vamos a comprimir. Entonces aquí vemos que la energía va a estar dada por C por B al cuadrado entre 2. Ya definí qué vale cada cosita.
aquí, ¿no? Ya definí aquí qué vale cada cosa en la leyenda, ¿no? C es la capacitancia entre las láminas. Entonces, C por B al cuadrado entre 2, ¿ok? Esta va a ser las fórmulas que están en rojito para trabajar lo que es la energía de un condensador. Vamos a ilustrar ahora esas formulitas que esta unidad no es tan difícil, porque simplemente es a aplicar las fórmulas de manera correcta. Vamos a ilustrar las fórmulas para ver algunos problemas. Entonces, el primer problema que dice aquí, cuando un conductor eléctrico de carga se le carga con 4 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿sí? Adquiere un potencial de 5 voltios. Calcular la capacidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Consejo, súper sencillo. Agarramos, sacamos los datos, digo la capacidad, ¿cuánto vale? 4 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuánto vale el potencial? 5 voltios. ¿Cuánto vale la capacitancia? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, sencillamente, de las formulitas que yo tengo aquí arriba, fíjate que está relacionado solamente con la primera ecuación que vimos al principio de la clase, que es la capacidad de un conductor. Perdón, de un conductor no, simplemente la capacidad eléctrica, que es esta fórmula, Q entre B. Volvamos aquí al problema rapidito. Q entre B. Aquí está. Entonces va a ser Q entre B. 4 por 10 a la menos 6 coulomb entre 5 voltios. Eso nos da como resultado 0.8 por 10 a la menos 6 Faraday. Luego vamos a ver, fíjate, es súper sencillo. Vamos a ver el B. Calcular el radio de una esfera cuya capacidad eléctrica es 5 por 10 a la menos 11 Faraday. Sacamos nuestros datos, nos están pidiendo el radio. La capacidad de la esfera es 5 por 10 a la menos 11 Faraday. La constante de proporcionalidad es 9 por 10 a la menos newton por metro al cuadrado sobre coulomb. Resolvemos, como nos están pidiendo el radio, de la formulita que ya les mencioné, despejamos aquí en AR, ¿sí? Esta es la capacidad para un conductor esférico. Despejo R es igual a la constante de proporcionalidad por la capacidad y sencillamente sustituyo 9 por 10 a la menos 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb por 5 por 10 a la menos 11 Faraday. Y eso nos da 45 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, ¿qué pasa? El radio en este caso, como está dado en metros, pues yo lo puedo expresar también de esta manera, 0,45 metros. Aquí está en notación científica, aquí está en su parte decimal. Ahora bien, vamos a calcular el ejercicio C, súper sencillo, el B y el A, ¿no? El A y el B, perdón. Vamos a hacer el C, calcular la capacidad de un conductor, calcular la capacidad de un condensador, sabiendo que entre sus armaduras hay una diferencia potencial de 200 voltios y que cada armadura tiene una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb. De igual manera que la anterior, vamos a definir los datos. ¿Qué me están pidiendo? Calcular la capacidad del conductor. ¿Qué me están dando? Una diferencia potencial entre dos puntos, entre un punto A y un punto B, ¿verdad? Que es 200 voltios. ¿Qué me están dando? Aparte de eso, la carga de esa armadura, que vale 5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Qué aplicamos? De las formulitas que le di, buscamos las relaciones, la carga entre la diferencia de potencial, que en este caso va a ser carga entre la diferencia de potencial, va a ser igual a la capacidad del condensador, en este caso. Entonces vendría 5 por 10 a la menos 6 coulomb entre 200 voltios. Esto me da 0.025 por 10 a la menos 6 Faraday. Entonces, ¿qué pasa? Súper sencillo, nada del otro mundo. Vamos a ver el que sigue, el D. La lámina de un condensador plano cuyo dieléctrico es el aire, ojo con esto, tiene una superficie común de 0,4 metros y está separada por una distancia de 4 milímetros. Fíjate que nos están preguntando calcular la capacidad eléctrica. Entonces yo voy a utilizar de las formulitas que están aquí arriba, de las que ya le dije, esta fórmula. La constante dieléctrica es sub 0 por la superficie de las placas entre la distancia que los separa. Fíjate que debería ser multiplicado por una constante dieléctrica que es el aire, pero no afecta la fórmula porque recuerden que la constante dieléctrica del aire es 1, entonces no me va a afectar en nada la fórmula. Entonces, ¿qué ocurre? De aquí va a quedar que la capacidad
eléctrica de ese condensador va a ser igual a de sub 0 entre la superficie por la distancia que la separa las placas. ¿Qué pasa? En los datos tengo que la superficie en común de las placas es de 0,4 metros por cuadrado. Cualquiera se estará preguntando, bueno, profesor, pero si, un ejemplo, vamos a ver si aquí me sale. Si yo tengo que dos placas, como están en el dibujo, yo tengo dos placas aquí. Así más o menos, que yo tenga dos plaquitas, vamos a ver si por aquí, dos plaquitas que estén separadas por una distancia de, vamos a colocar que esta que, o sea, aquí es la distancia de, o sea, una placa y una placa, una distancia de, entonces usted dice, profesor, pero yo tendría que tener el área, como son dos placas, multiplicada por dos, o sea, esta placa y esta placa. No, no es necesario multiplicarla por dos, simplemente tomamos el área de una sola, ¿qué? Placa. Entonces, en este caso, 0,4 dice, una superficie común de 0,4 y están separadas por una distancia de 4 milímetros. Entonces simplemente vamos a tomar una sola superficie. En este caso sería el sub 0, que es la constante, como lo dije aquí, el sub 0, que es la constante dialéctrica o de permitividad, que es 8 por 10 a la menos 8, 8,9 por 10 a la menos 12 coulomb sobre newton por metro al cuadrado. No me la confunda con la constante de proporcionalidad, ¿no? Está la constante de permitividad, que es 8,9 por 10 a la menos 12 coulomb sobre newton por metro al cuadrado. Fíjate que la superficie es 0,4. Ojo, si esta superficie me la dan en milímetros, yo debo llevarla a metros. O si me la dan en centímetros, me dan en milímetros cuadrados, yo debo llevarla a metros cuadrados. O si me la dan en centímetros cuadrados, yo debo llevarla a metros cuadrados, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? 0,4 dividido entre la distancia que la separa. Fíjate que aquí la distancia que la separa, inicialmente me habían dicho que era de 4 milímetros. Para yo llevar 4 milímetros a metros, multiplico por 10 a la menos 3. Recuerden que un metro, un milímetro equivale a 1 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Entonces, por eso es que se multiplica por 10 a la menos 3. Ya la tengo toda en las unidades, hago todas las operaciones y me va a quedar que al efectuar el múltiplo de 8,9 por 10 a la menos 12 por 0,4 entre 4 por 10 a la menos 3 me va a dar 89 por 10 a la menos 11 Faraday. Fíjate que esa la podemos hacer, esa operación la podemos hacer completamente en la calculadora, es decir, 8.9 exponente menos 12, ¿cierto? Por 0,4 y esto lo vamos a ir entre 4 exponente a la menos 3. Fíjate que aquí, bueno, aquí dio 8,9 por 10 a la menos 10. Lo que pasa es que esto lo que hicieron correr fue la coma a la derecha, un espacio y le restan una al exponente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en la calculadora, si ustedes la hacen, le está dando 8,9 por 10 a la menos 10. Y aquí, como nos vemos en la clase, el resultado que está dando es 8,89 por 10 a la menos 11. ¿Qué es lo que hago? Que yo corro una coma a la derecha y le resto una al exponente. Como era menos 10, queda menos 11, ¿ok? Entonces, el resultado evidentemente está bien. ¿Ok? Lo que pasa es que está expresado con otra notación científica. Muy bien. Vamos a ver entonces a revisar el ejercicio vamos a ir complicando un poquito más las cosas. Muy sencillo el que vimos. Simplemente sustituir la formulita. Fíjate que K no afectó la fórmula porque era la constante, repito, del aire. Pero si fuera sido por lo menos la del vidrio, creo que la del vidrio es 78. Fuéramos multiplicado esa fórmula por 78, ¿no? O si fuera sido por lo menos mica, que es de 2.5 hasta 6.6, pero entonces no tienen que señalar si es 2.5 o 5.5, etcétera. Pero aquí no afecta en realidad nada la fórmula. ¿Por qué? Porque lo que nos están dando es el aire. Ahora, yo voy a vamos a analizar el siguiente ejercicio que dice, las láminas de un conductor plano cuyo dieléctrico es el aire, tienen una superficie común de 0.2 metros cuadrados y están separadas por una distancia de 3.2 milímetros. Si la carga eléctrica de una de sus armaduras es de 4 por 10 a la menos 6, calcular la intensidad del campo eléctrico que hay entre las armaduras. Fíjate que la intensidad del campo eléctrico que hay entre las armaduras y la parte de la diferencia de potencial entre las armaduras. Sacamos de igual manera los datos que nos están dando la superficie, nos están dando la distancia de separación entre las placas, que en este caso nos dicen enunciado que
es 3.2 milímetros, que es equivalente a 3.2 por 10 a la menos 3 metros. Nos están dando las cargas, que es 4 por 10 a la menos 6 culón. Nos están dando la constante de permitibilidad, que es, bueno, no nos la están dando, tenemos que saber de memoria, que es 8,9 por 10 a la menos 12 culón al cuadrado, entre newton por metro cuadrado. Nos están pidiendo, ¿qué nos están pidiendo? La intensidad de campo eléctrico. Y nos están pidiendo en la parte B la diferencia de potencial. Bueno, vamos a hacer entonces el cálculo de la primera parte, que vendría siendo la intensidad del campo eléctrico, que está definida como la carga entre la superficie por el sub 0. Fíjate que como aquí es aire, la K vale 1, entonces no me afecta la fórmula, pero si fuera sido otro dieléctrico, como el agua, si lo tuviera, nos afectaría la fórmula porque sería 78. Entonces, bueno, como K es 1 no me afecta la fórmula, sustituimos, la carga aquí vale 4 por 10 a la menos 6, la superficie vale 0.2 metros, ¿sí? Cuadrado por 0.89 por 10 a la menos 12 culón, ¿sí? Hacemos al cuadrado sobre newton por metro cuadrado, hacemos el cálculo directo en la calculadora y nos da 2,24 por 10 a la 6. Puede ser que en la calculadora que lo hagan ustedes les dé con otro exponente, pero es por la notación científica que está tomando cada una de las máquinas que están calculando. Pero si la llevan o la comparan como hicimos hace rato con el anterior, deben llegar que debe dar el mismo resultado. Claro, no es que, ojo, no quiere decir que con esto este número vaya a cambiar. Generalmente este número no cambia, lo que se corre es la coma por la notación. Porque si el número les cambia es porque evidentemente hicieron algo mal allí. Ahora en la parte B nos están pidiendo que calcule la diferencia potencial. Ok, dice la diferencia potencial entre las armaduras, es decir, entre las plaquitas. ¿Sí? Entre las plaquitas. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia potencial va a ser, vamos a utilizar la fórmula que leí para los condensadores, Q por D entre la superficie por la constante de permisibilidad es sub 0. Bueno, tenemos todos los datos. Tenemos a Q, que es 4 por 10 a la menos 6. Tenemos a D, que es la distancia de separación que hay entre las placas, que es 2 por, de las armaduras, que es 2 por 10 a la menos 3. Tenemos el S, la superficie, que por aquí nos la están dando, que es 0,2 metros. Y tenemos la constante de permitibilidad, que es 8 por 10 a la menos 9 por 10 a la menos 12, 8,9 por 10 a la menos 12 culón al cuadrado sobre el newton por metro cuadrado. Al resolver todo esto en la calculadora, nos va a dar 7,19 por 10 a la 3 voltios. Entonces, mucho cuidado con eso, con las unidades sobre todo, porque estos problemas son sencillos, pero si a mí yo les doy por lo menos en un problema la distancia en milímetros hay que llevarla a metros, si lo doy en centímetros hay que llevarla a metros. Mucho cuidado con eso. Ahora, fíjese que en la parte B, en el ejercicio que sigue, dice un condensador plano tiene entre sus armaduras una diferencia de potencial de 50 voltios y una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Calcular la energía almacenada en él. Nos está pidiendo la energía oído. Por ahí le voy a definir la fórmula. Sacamos los datos, muy sencillo. El voltaje, 50. La carga, 5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? La energía que se denota con una doble. ¿La fórmula de energía cuál es? K por B entre 2. ¿Ok? Esta fórmula ya la vimos previo también. Sustituimos la carga, ¿cuánto vale? 5 por 10 a la menos 6 coulomb. El voltaje, ¿cuánto vale? 50 voltios entre 2. Listo, tenemos que la energía es 125 por 10 a la menos 6 joules. Recuerde que la energía se define como joule, ¿no? Siempre se han trabajado con joule la energía, ¿no? Que físicamente, en física 1, la energía era la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, si mal no lo recuerdo, ¿no? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo, ¿no? Pero, y eso nos iba a dar en joule, pero entonces siempre que llueva energía la vamos a definir como joule, ¿no? Entonces, sencillo, no tiene novedad este problema. Dice, la energía almacenada de un conductor plano es de 8 por 10 a la menos 2 joules y tiene una capacidad de 4 por 10 a la menos 8 Faraday. Calcular la diferencia potencial entre las placas. Entonces, la energía es 8 por 10 a la menos 2 joules. La capacidad es 4 por 10 a la menos 8 Faraday y la diferencia de potencial es B. B va a ser la raíz. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a buscar, ¿qué me están pidiendo? Nos están dando la energía, la capacidad y nos están pidiendo lo que es la diferencia potencial entre sus láminas. ¿Ve? ¿Qué hacemos? Agarramos esa formulita de energía
y despejamos sencillamente a B, que B despejado va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la energía entre la capacidad. Entonces, entre la capacidad del condensador, ¿no? Sustituyo. ¿Cuánto da la energía? 2 por, fíjate que la energía es 2. La fórmula me queda que la diferencia de potencial entre sus láminas va a ser B igual a la raíz cuadrada de 2 por la energía entre la capacidad. Entonces me queda la raíz cuadrada de 2 por la constante de permitividad, que es 8 por 10 a la menos 2 joules, entre la capacidad que es 4 por 10 a la menos 8 faradios. Eso nos da 2 por 10 a la 3 voltios. Muy sencillo. Ahora una fórmula que no habías incluido, que la vamos a incluir ahorita, no sé si la tocamos arriba, pero ya para ver. No creo que la tocamos, pero la vamos a incluir aquí, que es la única fórmula que nos falta por tocar, y el único punto que nos falta por tocar de la clase, que es trabajo sobre un condensador. Vamos a ver incluso de una vez con un ejercicio. Un condensador tiene una capacidad de 16 por 10 a la menos 10 faradios. Calcular el trabajo que hay que realizar para cargarlo con una diferencia de potencial de 250 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a sacar los datos. Fíjense una cosa. La capacidad es 16 por 10 a la menos 10 faradios. ¿Qué nos están pidiendo? Calcular el trabajo que hay que realizar para cargarlo con una diferencia de potencial de 250 voltios. Nos están pidiendo T. Trabajo lo vamos a anotar con T. Y la diferencia de potencial que nos están dando entre esas láminas son 250 voltios. ¿Qué me va a quedar? Que esa diferencia de potencial va a ser el trabajo entre Q. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A quién vamos a despejar? En este caso, ¿a quién vamos a despejar? Al trabajo, ¿sí? Entonces el trabajo quedaría Q por la diferencia de potencial. Pero fíjense que nosotros en este problema no sabemos cuánto vale Q. O sea, la fórmula del trabajo, la que me relaciona al trabajo dice, la diferencia potencial entre las placas va a ser igual al trabajo entre la carga. Yo perfectamente aquí puedo despejar trabajo que es la carga por la diferencia potencial, pero no conozco la carga. Para ello nos basamos en esta formulita, que la capacidad de ese condensador va a ser igual a la carga entre la diferencia potencial. Y de ahí despejamos la carga, que la carga va a ser igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Es decir, que este va a ser igual a 16 por 10 a la menos 10 faradios por 250 voltios, que es la diferencia de potencial. Entonces esa carga nos va a quedar 4 por 10 a la menos 7 coulomb. Ahora muy bien, una vez calculada la carga de ese, la carga que está acumulada entre las placas, vamos a proceder a calcular el trabajo. Como ya lo dije, de aquí despejamos T y va a ser va a ser B sub A menos B sub B por Q. Entonces, al despejar T nos va a quedar que es Q por B sub A menos B sub B. Es decir, que en pocas palabras, el trabajo va a ser igual a la carga por la diferencia de potencial. Como ya tenemos calculada la carga que hicimos por la formulita anterior, porque inicialmente no la teníamos, nos dio 4 por 10 a la menos 7 coulomb y los vamos a multiplicar por la diferencia de potencial que nos dan como dato que es 250 voltios. Eso nos da, el trabajo también lo vamos a medir en joules. Entonces nos va 10 por 10 a la menos 4 joules. O sea que la respuesta es que el trabajo da 10 a la menos, el trabajo da como resultado 1 por 10 a la menos 4 joules, o lo que es 10 a la menos 4 joules, o lo que es equivalente a 1,0001. ¿Ok? Bueno, muchachos, fíjate que entonces esta unidad a evaluar, que la vamos a tener la próxima semana, porque recuerden que esta unidad la dividimos en dos. Vamos a ver la otra unidad, lo que son asociación de condensadores en serie y en paralelo y mixtos, que son la evaluación 3. Recuerden que este módulo tenemos dos evaluaciones, 2 y 3. Ok, cada una del 20%. Entonces eso lo vamos a ver posteriormente en otra evaluación. Aclaro, esta misma guía ya tienen los ejercicios propuestos para que ustedes trabajen los problemas. Fíjate que aquí hay una cantidad de ejercicios propuestos. Como no tienen respuestas, me pueden preguntar al WhatsApp. Si no les respondo de momento porque estoy ocupado, pero seguramente cuando revise yo le doy respuesta.
Y como siempre les digo, casi cuando yo mando las guías, yo saco ejercicios de la guía muy similares, a veces igualitos. Por eso es bueno que hagan las prácticas que yo dejo, para que, aparte de que se ejerciten, pues tienen ya una ventaja grande para el examen los que le hayan practicado. Bueno, muchachos, no me queda más que decirles, perdón, desearles muchos éxitos en la segunda evaluación y pendientes, porque la otra semana, Dios mediante, voy a grabar la otra parte de este módulo que vendría siendo lo que ya le dije, que es asociación de condensadores series paralelos y mixtos. Entonces, bueno, que tengan una feliz tarde y estamos en contacto. Muchos éxitos.